¿Quieres hablar el idioma de Dinamarca? ¿Crees que se trata de un idioma muy difícil? Pues depende. El idioma danés, que también se habla en Groenlandia, puede ser más fácil de lo que piensas, pero bajo una condición. Y antes de hablar de esto, ¿por qué uno debería aprender este idioma? ¿Qué ganas sabiendo hablar el danés? Primero, es una lengua que se habla en Dinamarca, uno de los países económicamente más desarrollados en el mundo. Además, Dinamarca se encuentra dentro de los países con más alto índice de desarrollo humano, un indicador que toma en cuenta la esperanza de la vida, ingresos de la población y educación. Con un sistema de educación tan bueno, muchísima gente en Dinamarca puede hablar inglés. Y ahora seguramente te preguntas, ¿por qué debería aprender danés si muchos daneses me pueden entender incluso si hablo en inglés? Como siempre en este caso, la respuesta es el respeto. Si quieres vivir o viajar en este país, a la gente siempre le gusta que puedes hablar su propio idioma. Es una señal de respeto porque te esforzaste para aprender algo de un idioma con pocos hablantes. Así demuestras que te quieres acercar más a la población local. ¿Qué otras ventajas puedes tener sabiendo el danés? Pues una es que vas a poder aprender sueco y noruego súper fácil. Los tres idiomas comparten muchas cosas. Si hablas danés, entonces casi puedes hablar noruego. Solo necesitas aprender las pocas diferencias, sobre todo relacionadas con la pronunciación, que es la cosa que más diferencia estos dos idiomas. El sueco se diferencia aún más comparado con el noruego, pero todavía se puede aprender o entender muy fácil una vez que hablas el danés. Y ahora, ¿cómo de difícil es el danés para hablantes de español? Depende. Si solo hablas español, entonces no va a ser tan fácil porque se trata de una lengua germánica, es decir, no pertenece al mismo grupo de lenguas que español. Aunque tampoco es tan difícil porque al fin y al cabo se trata de un idioma europeo. Pero hay una cosa que puede cambiar toda la percepción de dificultad de este idioma. Esto es el inglés. Si puedes hablar inglés, entonces el danés te va a resultar un idioma bastante fácil. ¿Por qué? Porque el inglés es también una lengua germánica. Esto quiere decir que pertenece al mismo grupo que el danés. En los Estados Unidos existe un Instituto de Asuntos Extranjeros que pertenece al mismo gobierno. Ellos clasifican varios idiomas del mundo según la dificultad. El danés pertenece al grupo número 1, el grupo de idiomas más fáciles de aprender para los hablantes de inglés. Entonces, si hablas inglés, alemán u otra lengua germánica, el danés te va a resultar fácil. Cuanto mejor hablas uno de estos idiomas, más fácil vas a aprender el danés. Menos una cosa. Sí, existe una cosa del danés que es algo más difícil de aprender, y esto es la pronunciación. El danés tiene más sonidos diferentes si se compara con otros idiomas del mismo grupo. De hecho, según un estudio de datos, niños en Dinamarca necesitan hasta algunos meses más para empezar a hablar comparado con los niños de otros países vecinos, porque estos niños necesitan aprender a diferenciar y pronunciar más sonidos diferentes. Y ahora, ¿cómo puedes aprenderlo? ¿Cómo empezar a aprender este idioma hablado por 6 millones de personas? Si quieres aprenderlo tú solo de tu casa, muy bien, pero si no, entonces va a ser más difícil. No es muy fácil encontrar escuelas de idiomas que enseñan el danés, entonces prepárate para hacerlo de forma autodidacta. Si hablas inglés, todo el proceso te va a resultar más fácil, no solo por el idioma, sino también por la facilidad de encontrar materiales de estudio. El danés se puede aprender en Duolingo y otras apps de aprender idiomas. Existen varios canales buenos en el YouTube que también te pueden ayudar. También existen algunos cursos gratis y aplicaciones para aprender el idioma desde español. Una de ellas se llama Mondly. Ellos ofrecen un curso de danés sin tener que saber previamente el inglés. La opción completa del curso se paga. Si eres una de las personas a las que le gusta descubrir el idioma completamente a solas, ten cuidado. La pronunciación danesa se puede dominar, pero no es tan fácil y por eso se tarda un tiempo en aprender a hacerlo correctamente. Desde el día cero, escucha cómo se pronuncian ciertos sonidos para poder hacerlo bien. Aprende a pronunciar correctamente todas las palabras nuevas que aprendes. Y ojo, por estar tan feliz de aprender y luego acordarte de una palabra nueva, puedes pensar que también sabes pronunciarla bien, pero esto puede ser falso. Por eso, intenta escuchar lo más que puedes las palabras nuevas y a veces, si es necesario, encuentra información escrita de cómo pronunciarlo. Hay lugares donde te explican qué posición necesitan tener tus labios y tu lengua para producir ciertos sonidos. Esto es muy útil, pero muy poca gente lo hace. Y si sabes cómo pronunciar bien ciertas palabras danesas, los daneses que te escuchan van a respetarte más, solo por tu pronunciación, incluso si no hablas muy bien. Tan importante es la pronunciación, porque los daneses van a tener una sensación de cercanía. Igual no hablas bien, pero lo que dices lo pronuncias correctamente. Y esto te hace diferente de muchos otros que quieren aprender este o cualquier otro idioma. La pronunciación es importante. Si estás pensando en aprender este idioma, no eres el único. Hay gente de todas las partes del mundo que quiere aprenderlo para poder tener en Dinamarca una vida mejor. Además, en las escuelas de Groenlandia, los esquimos aprenden este idioma y mayoría de ellos lo puede hablar, porque Groenlandia pertenece al reino de Dinamarca.
Finalmente, el danés es un idioma más fácil que difícil. Te da la posibilidad de entender o aprender fácilmente otras lenguas nórdicas y es el idioma de uno de los países más desarrollados en el mundo. Y no solo económicamente, según el índice de la felicidad, Dinamarca es también uno de los países con la población más feliz del mundo. Y quién sabe, igual por aprender este idioma, una parte de esta felicidad colectiva la vas a sentir tú también. Entonces, ¿quieres aprenderlo? En este caso, recuerda que la pronunciación es importante. Yo me llamo Marco y te deseo todo lo mejor. Hasta el próximo video.